Aquí hay otra cita de Deuteronomio 28:49. Vamos a ver si hay más. Aquí hay más, bastantes, por ejemplo, en el capítulo 15, por ejemplo, los voy a leer 15, 27, 1 Corintios capítulo 15, 27, por ejemplo dice, porque Él ha puesto todo bajo sus pies. Ese es del Salmo 8:6. O sea que anuncios que se iban a cumplir, que los que se cumplieron en Jesús. Claro que no todo ha sido puesto todavía sobre sus pies, lo dice en otro texto, ¿cierto? Aquí justamente están explicando eso. Ahora, cuando dice que todo ha sido puesto bajo Él, es claro que esto no incluye a Dios mismo, que puso todo bajo Cristo. Cuando Él ha hecho esto, luego el Hijo mismo será sujeto a Él, que puso todo bajo Él, para que Dios sea todo en todo. Claro que hay enemigos que tienen que ser derrotados todavía, ¿cierto? Como la muerte, cuando se habla pues de esa que se va a cumplir en la resurrección. Cuando se habla de dónde está sepulcro tu victoria, en otro texto que creo que está por aquí mismo, creo que está en este capítulo 15 de la primera de los Corintios. Entonces hay otra que está en el mismo capítulo 15, en el verso 45, dice así, así está escrito: el primer hombre, Adán, se constituyó en un ser vivo, el último Adán en un espíritu dador de vida. Eso está en Génesis 2:7. Hay otras profecías de Isaías 25:8 que está en la 1 Corintios 15:54. Esto tiene que ver con la resurrección. Isaías 25:8, veamos qué dice. Dice, cuando lo que no perece y lo mortal, leamos desde el 53 mejor, porque lo perecedero debe vestirse de lo imperecedero y lo mortal de la inmortalidad. Estamos hablando acá de la resurrección. Cuando lo perecedero ha sido vestido con lo imperecedero y lo mortal con inmortalidad, luego el dicho que está escrito será realidad. La muerte ha sido engullida en victoria. Esto habla de la resurrección, ¿cierto? Fíjense entonces que, ¿se acuerdan que mencioné que el evangelio que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, ¿cierto? Que está acá, en este capítulo. Fíjense que si uno sigue leyendo el capítulo 15, ve la alusión o la conexión que hay de este evangelio con la resurrección de esta cita de Isaías, capítulo 25, verso 8. Lo cual entonces vemos cómo este evangelio está conectado con la profecía. Entonces ahí es cuando hacemos las distinciones entre este evangelio y el evangelio de la salvación, que está contenido en la carta de los Efesios, que es como una revelación adicional. Sigue acá Oseas 13:14, que es la cita que sigue. ¿Dónde, oh muerte, está tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? O sea que esa resurrección que va a ocurrir cuando suene la trompeta en la venida gloriosa del Hijo del Hombre, que también está en la primera Tesalonicenses capítulo 4, va a hacer el cumplimiento de esta profecía de Isaías 55. Y hago acá un paréntesis, por ejemplo, que me acuerdo que si uno lee, por ejemplo, el capítulo 53 de Isaías, uno ve que esa profecía que fue escrita en ese contexto para la nación de Israel
no se ha cumplido, en el sentido de que ahí se menciona de unas palabras que van a pensar el pueblo judío cuando ellos, por ese espíritu de súplica y de arrepentimiento que Dios les envía, van a ver al que traspasaron. Y entonces ahí es cuando se van a cumplir unas palabras, que es que la profecía anuncia cosas que van a ocurrir. Y aquí está, para que veamos cómo se debe uno estudiar los textos. Dice acá, por ejemplo, dice acá en el capítulo 53. ¿Quién está hablando acá en el capítulo 53? Vemos acá que dice, dice acá, por ejemplo, en el verso 4, ciertamente Él tomó nuestras debilidades y cargó nuestras penas. Sin embargo, lo consideramos como golpeado por Dios. Estas son palabras que van a pensar los judíos, que algunos, que se cumplió en algunos miembros de la Iglesia de Dios, pero que van a ser cumplidas cuando sea la nación completa, cuando se cumpla también la profecía de Zacarías 12:13, que ellos van a comprender y van a pensar en estas palabras. Golpeado por él y afligido, verso 53:5, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones. Es que recordemos que se necesita que la nación completa ponga la fe en nuestro Señor Jesucristo o lo reconozca como el Mesías para que sea perdonada y se cumpla también ese anuncio profético de que el liberador vendrá a Sion y quitará la iniquidad de Jacob, o sea, de Israel. Sigue acá en el 5, él fue molido, o sea, por nuestras iniquidades y castigado, el castigo que nos trajo la paz fue sobre él, y él fue molido pues por nuestras iniquidades, y por sus heridas hemos sido sanados. Nosotros todos, cuando dice acá nosotros todos, en el contexto de este capítulo 53 se refiere al pueblo de Israel, aunque nosotros sabemos que ya cuando en la promesa que se habla ahora de que a través de Cristo todas las naciones van a ser bendecidas, sabemos que nosotros también estamos incluidos, pero si vamos a analizar el contexto de este capítulo 53, deberíamos comprender que en el texto se dice, nosotros tiene que relación con el pueblo de Israel, nosotros como ovejas, porque también tengamos en cuenta que el término ovejas era un término que Dios le daba a los judíos, a su pueblo, y nosotros no somos judíos. Nosotros todos como ovejas nos hemos desviado, cada uno de nosotros se ha vuelto para su propio camino. Porque digamos no podemos estar nosotros acá en este contexto, que es lo que algunos no entienden, porque es que nosotros nunca fuimos judíos, Dios no hizo pacto con nosotros como gentiles que somos, y entonces nosotros nunca nos desviamos de él, porque es que realmente no había un pacto, el pacto de la ley, no estábamos nosotros en él, ya que nosotros como las naciones hemos estado siempre alejándonos de él, pero no porque nos hayamos alejado del pacto, sino porque él dejó a los gentiles y solo llamó a un pueblo que fue el pueblo de Israel, para ir separándolo. Entonces así pues es un ejemplo de cómo debemos tomar los análisis de los textos, porque hay, por ejemplo, personas o creyentes que cuando toman un texto, por decir algo, si mi pueblo se humillara, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿cierto? Y entonces ellos lo toman como que ellos están ahí referidos en ese texto, y entonces ellos creen que, sabiendo que ese texto fue enviado, lo envió Dios a la nación de Israel cuando era desobediente al pacto y estaba pues bajo la maldición de estos castigos que sufrían durante el Antiguo Testamento, entonces Dios los invitaba a que volvieran a la obediencia de la ley. Pero ¿cómo nos vamos a incluir nosotros
en este contexto y vayamos a creer que entonces esas bendiciones que existían en el Antiguo Testamento, bendiciones pues materiales y de salud y de riqueza o de progreso, de bienestar, que eran prometidas para la nación de Israel y los prosélitos o los gentiles que querían caminar o incluirse, ser miembros del pueblo, ¿cierto? Haciendo pues lo de circuncidarse y obedecer la ley, siendo pues prosélitos. Entonces, porque Dios siempre dio la oportunidad a los gentiles de que pudieran abrazar estas bendiciones de la nación de Israel, incluyéndolos a los que quisieran incluirse en esta religión judía. Entonces haríamos mal la interpretación sería incorrecta como hacen muchos que creen que todos los textos son para ellos, y no es que estamos diciendo que entonces vamos a votar esos textos que no son de nosotros, sino que estamos interpretando el libro en lo que dice. Ahora, uno puede aplicar enseñanzas que hay en la Biblia para su vida, siempre y cuando estas enseñanzas que vengan de otras dispensaciones no estén en contraposición con las enseñanzas que están dirigidas concretamente a nosotros. Por ejemplo, si leemos que no podemos comer algún alimento como el cerdo o los camarones, pues sabemos que si no estamos bajo el pacto de la ley, pues entonces no es necesario que lo apliquemos para nosotros. Es así, simplemente como por dar un ejemplo. Bueno, entonces estaba pues acá en la carta a los Corintios, y creo que era el capítulo 15, ¿cierto? Capítulo 15. Es que si uno se pone a leer referencia cruzada una tras otra, sería muy demorado y no hemos siquiera llegado a la carta a los Corintios. Pero entonces sí, fíjense que si uno empieza a verificar que el apóstol Pablo sí escribió unas epístolas durante el periodo de los Hechos, donde él tenía un ministerio basado en la profecía y que tenía que ver con el Evangelio del Reino y que él predicó a los judíos. Entonces ahí vemos que algunos que a mí quieren dividir correctamente y dicen, no, todo lo que escribió el apóstol Pablo es para la iglesia cristiana, creyendo que todas las cartas del apóstol Pablo tienen que ver con la dispensación de la gracia de Dios, y entonces a veces se crea también confusión. Voy a ver qué otra, después de pasar de estas de la resurrección que estaban en el primera carta a Corintios, versos 54 y 55, que son alusiones a Isaías 25:8 y Oseas 13:14. Entonces ya seguiríamos con la segunda de los Corintios. Aquí hay muy poquitas porque esta nueva versión internacional cita algunas, pero vemos acá, por ejemplo, aquí hay unas, por ejemplo, de Génesis 1:3, creo que es en el capítulo 4:6, pues del sí son 4:6. Así, porque Dios, ¿quién dijo? Que la luz brille de la oscuridad. Dice acá, hizo brillar su luz en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Cristo, en el rostro de Cristo. O sea que es una referencia a esto del Génesis. Hay otra que es en el 4:13, una referencia al Salmo. Estoy en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 13, que es una alusión al Salmo 116:10. Capítulo 4, verso 13, que dice, está escrito, creí, por lo tanto he hablado. Esto está en el Salmo 116:10. Por curiosidad no podría mirarlo. Vayamos a mirarlo, a ver.
Y entonces fíjense que si uno lee todo el Salmo 116, él lo va a ubicar a uno en un contexto que a veces puede hacer alusión al reino milenial, a tantas cosas que le permiten a uno ir conectando todas las escrituras, ¿cierto? Salmo 116, 10, vamos a ver, voy a hacer el ejercicio de leer un poco de ese salmo